Hola, buenos días, buenas tardes, dependiendo de donde se encuentren. Bienvenidos a las conferencias de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita, de los días domingos. Queremos invitarlos para que por favor nos sigan en nuestras redes sociales y se suscriban a nuestra página web CIMA, movimientoespírita.org. En Instagram estamos como CIMA, Movimiento Espírita, Facebook, Espiritismo Cardesiano Laico, Twitter, Venezuela Espírita, YouTube, CIMA, Cultura Espírita Oficial, donde también los invitamos a que se suscriban y activen la campanita para que reciban oportunamente los videos de los días domingos cuando los publiquemos en diferido. También les recordamos que al finalizar la conferencia pueden realizar sus preguntas mediante el chat para llevar un orden y darles una respuesta oportuna. Con ustedes los dejo con la profesora Yolanda Clavijo, directora de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Profe, disculpe, tiene el micrófono apagado, cerrado. Estamos a tus órdenes, Yacerita. Buenos días, queridos amigos, buenos días para nosotros, buenas tardes para Europa. Muchísimo cariño para todos los amigos que nos escuchan y nos ven todos los domingos, que nos acompañan en estas actividades de conferencias que están dedicadas al conocimiento, a la cultura, a la expresión de las potencialidades del espíritu y en especial a la difusión de la filosofía espírita kardecista, laica, libre, pensadora, humanista y progresista. Hoy, como veo personas que no están comúnmente los domingos con nosotros, voy a hacer una referencia muy pequeña a lo que es el espiritismo. Es una filosofía de base científica que estudia la naturaleza, origen y destino del espíritu y sus relaciones con el mundo corporal. No es una religión, no es una secta pseudo religiosa, es un sistema de pensamiento de profundas consecuencias morales y sociales. Mediante su ética se puede generar un nuevo orden social donde priven valores como la libertad, la igualdad, la justicia y la fraternidad, nada más anhelado. Quiero también recordarles a los que nos escuchan comúnmente y a quienes están escuchándonos por primera vez y viéndonos por primera vez, que tienen en la biblioteca de CEPA Internacional los libros disponibles de la colección Libre Pensamiento, el espiritismo en una perspectiva laica y libre pensadora, de Salomón Jacob Bechaya y el doctor Milton Medrán Moreira, La inmortalidad del alma, del ingeniero David Santamaría, Mediunidad, intercambio entre dos mundos, reflexiones acerca de la idea de Dios, reencarnación, un revolucionario paradigma existencial, espiritismo, ética, aprender a compensar. Difiero de algunos compañeros espíritas en cuanto al término pagar y al término espiar. En el signo particularmente lo hemos sustituido por eso, por compensar y por aprender. Venimos comúnmente a aprender. Para dejarlos con este tema, la reencarnación desde la visión espírita, lo va a presentar nuestro querido Juan José Torres, que es técnico en informática, profesor de bioinformática, conoce el espiritismo desde joven, ya que nació en una familia espírita, ha participado como ponente en eventos espíritas, congresos, seminarios, conferencias públicas, ha escrito 2 libros, Filosofía Espírita y Jesús, Cristianismo y Espiritismo. Ya esperamos que ese salga de esa fase de revisión y ya esté a punto de publicarlo. Juanjo es propietario del canal de YouTube que recomendamos, Espiritismo Hoy, es presidente del Grupo Espírita de Córdoba, articulista y coeditor de nuestra revista Evolución.
Te dejamos en casa con el derecho de palabra y recibe un gran abrazo, querido Juan. Muchas gracias, Yolanda, por esta presentación y sobre todo muy agradecido por el cariño con el que siempre me recibís encima y por la deferencia que tenéis de seguir contando conmigo. Voy a compartir la pantalla. Aquí. Bien. No quisiera empezar esta exposición sin antes agradecerles a todos ustedes, los que están en sus casas siguiendo esta pequeña actividad y pequeñas reflexiones que voy a hacer. Un momentito, porque voy a empezar desde la primera diapositiva ahora. Y porque siempre digo que sin ustedes estas actividades, este trabajo tendría muy poco sentido. Si de algo vale lo que hacemos es que pueda ser útil para alguien, que pueda aportar algo. Y la única forma de que estos trabajos puedan aportar algo pues es si ellos son compartidos, si ellos son vistos por otras personas. Por lo tanto, vaya de anticipo mi agradecimiento a todos ustedes por seguir esta actividad. Actualmente hay muchísimas ideologías que contemplan la reencarnación. Hay ideologías, ya sean religiosas, filosóficas, espiritualistas, que tienen la religión en su forma de entender el destino del ser humano. Pero el hecho de que haya muchas ideologías que compartan la idea de la reencarnación no significa que todas ellas la enfrenten, la enfoquen, la entiendan de la misma forma. Cada una tiene un enfoque de la reencarnación diferente y la finalidad de esta exposición es explicar cuál es el enfoque que hace el espiritismo al respecto de la reencarnación. Por lo menos, cuál es mi idea del enfoque que hace el espiritismo de este tema. Porque tengo que decir que incluso dentro del movimiento espírita, dentro de la propia estructura de los espíritas, no hay unanimidad en cuanto a la forma de enfocar la reencarnación. Y a lo largo de la exposición iremos viendo cómo hay algunos enfoques que difieren, aunque quizás en lo esencial estamos de acuerdo, pero en algunos detalles la forma de enfocar la reencarnación es distinta de aquellos que apostamos por un espiritismo racionalista, laico, por un espiritismo libre pensador, un espiritismo que no toma obras como sagradas para seguir a pie juntillas lo que se dice en esas obras, de aquellos otros pues que tienen una visión más religiosa del espiritismo, que creemos no hace parte de lo que realmente es el espiritismo. Como para nosotros el espiritismo no es una simple creencia, como para los que pertenecemos a este movimiento laico, librepensador, racionalista del espiritismo, el espiritismo es una filosofía fundamentalmente y tiene una base racional. Antes de hablar de la reencarnación y del enfoque que hacemos en la filosofía espírita de la reencarnación, vamos a hablar de las bases que tenemos para aceptar la reencarnación. Cada una de estas bases daría para una exposición y yo voy a pasar de una forma bastante rápida por cada una de ellas. Por lo tanto, la finalidad de esta exposición no es profundizar en estas bases, pero creo que es bueno ver que la reencarnación para los espíritas no es una creencia, no es algo que está ahí, que hemos heredado quizás por cuestiones religiosas, sino que tenemos unas bases para aceptar la reencarnación. En primer lugar, aceptamos la reencarnación, entre otras cosas, porque tiene
unas importantes bases históricas. Actualmente hay pensadores, hay antropólogos que estudiando la cultura del ser humano a lo largo de la historia piensan que la reencarnación pueda ser quizás la idea más extendida a lo largo de la historia al respecto del destino del ser humano. Y si nosotros hacemos un breve repaso por muchas culturas, por muchas ideologías, por muchos pensadores, vamos a ver que consideraban y tenían en cuenta la reencarnación. Tengo que decir que aquí yo estoy hablando a través de terceras personas porque yo no he estudiado hinduismo, no he estudiado budismo. Lo que conozco en cuanto a que creen en la reencarnación es un poco referencias de terceros. Entonces, digo esto porque creo que esto es importante a la hora de que sea tenido en cuenta. Yo no conozco en profundidad estas ideologías para poder afirmar categóricamente que consideran la reencarnación. Pero bueno, parece ser que, por ejemplo, en el hinduismo, en su libro el Bhagavad Gita, en el capítulo 2, en el ítem 22, ahí tenemos una mención clara a la reencarnación, donde se habla de una forma bastante explícita de que el ser humano pues, vuelve al ciclo de los renacimientos. El budismo, según algunos, y principalmente en algunas de sus corrientes, porque el budismo no es una religión monolítica, es una religión que tiene diferentes corrientes, como la mayoría de las religiones, en algunas de sus corrientes se habla de la reencarnación, se habla del concepto de karma, etc. También en el jainismo, que es una religión de la India, que nace aproximadamente más o menos cuando el budismo, se habla de la reencarnación, se habla del concepto de karma, se habla del concepto de la rueda de las existencias, etc. También hay referencias a que Hermes tenía y desarrolló la idea de la metempsicosis, la posibilidad de la transmigración de un alma a otras personas o incluso a animales, algo que por supuesto el espiritismo no comparte. También en Pitágoras encontramos la idea de la transmigración de las almas. Parece que esta idea es bastante clara en Pitágoras. Hay quienes incluso piensan que la ha heredado de Egipto. Y Platón, en Platón, la obra de Platón, que esa sí la he leído, aunque bueno, pues tampoco la tengo la tengo muy refrescada ahora, ¿no? Pero sí es verdad que en diversos diálogos hace alusiones claras a la reencarnación, hasta el punto de que en determinado momento para Platón conocer, saber, era recordar. Bueno, pues podríamos seguir hablando de creencias, de religiones, de filósofos, de personajes célebres que aceptan la reencarnación. Pero me gustaría traer un tema, porque creo que es un tema que dentro del espiritismo hay, o mejor dicho, dentro del movimiento espírita, hay algunas imprecisiones en cuanto a la hora de determinar si la reencarnación hace parte del cristianismo. Lo que está claro es que el cristianismo en su formulación dogmática actual no contempla la reencarnación. El cristianismo contempla la idea de la resurrección, que es una idea distinta de la reencarnación. Pero es cierto que en ciertas líneas del movimiento espírita se afirma que la reencarnación era una idea común en el cristianismo primitivo. El cristianismo primitivo es la época, o está considerado, aunque no hay claramente una definición de qué época marca el cristianismo primitivo, pero convencionalmente se considera cristianismo primitivo el periodo desde la muerte de Jesús hasta el 325, cuando se celebra el primer concilio de Nicea. Entonces, hay quienes piensan dentro del movimiento espírita que la reencarnación hacía parte de las ideas de los cristianos primitivos. Yo es un tema que he estudiado en los últimos 7 años, lo he estudiado con relativa profundidad, por supuesto no soy un experto en este tema,
Pero para identificar la reencarnación dentro de las ideas comunes del cristianismo primitivo, debíamos encontrar referencias a ella, por ejemplo, en los textos de los padres apostólicos. Y yo que he leído los textos de los padres apostólicos no he encontrado la reencarnación en ninguno de ellos. En cuanto a los padres de la Iglesia, que son posteriores, es verdad que algunos han tocado el tema de la reencarnación, pero la mayoría de ellos ha sido para refutarla. Y algunos de ellos, pues sí es verdad que en los textos parece que está presentada con una cierta ambigüedad. Pero a decir actualmente que la reencarnación hacía parte de las creencias de todos los cristianos primitivos, me parece que es un error que no se debía cometer en el espiritismo. Entre otras cosas, o en el movimiento espírita. Entre otras cosas, porque esto no es importante. El hecho de que una idea esté presente en la historia no avala la idea. Pues sabemos que muchas ideas que han estado presentes a lo largo de la historia, luego se han demostrado que estaban equivocadas. Entonces, la reencarnación como fenómeno histórico, como fenómeno antropológico, puede ser tenida en cuenta, pero no vale el hecho de que haya existido o existan vestigios de ella en la historia, no vale como un aval para afirmar la reencarnación. Por lo tanto, entrar en afirmar rotundamente que la reencarnación hacía parte de las creencias comunes de los cristianos primitivos, creo que no perjudica, que no beneficia al movimiento espírita, porque podríamos estar entrando en imprecisiones, en dar datos que no son realmente estrictamente históricos, y esto desacredita otras ideas que sí pueden ser correctas dentro de la reencarnación. Por eso, aunque es verdad que hay mucho aval histórico de la reencarnación, hay que tener cuidado cuando extendemos ese aval histórico a ideologías que posiblemente no compartieron la idea de la reencarnación. También tenemos bases racionales para aceptar la reencarnación. Porque cuando nosotros planteamos una serie de preguntas existenciales, como ¿qué somos?, que es el ser humano, realmente somos solamente un cuerpo que nace en la cuna y muere en la muerte, o hay algo más. Cuando preguntamos cuál es la finalidad de nuestra vida, para qué estamos aquí, cuál es el objetivo, ¿hay un objetivo para mi vida o no lo hay? Todas estas cuestiones, como de dónde venimos, si nosotros somos preexistentes al nacimiento en la cuna o si sobrevivimos a la muerte del cuerpo, es decir, de dónde venimos o hacia dónde vamos. Y una pregunta que es muy importante, si realmente somos libres o somos seres determinados. Yo creo que la reencarnación responde con mucha solvencia a todas estas cuestiones. Por ejemplo, a la cuestión de la libertad humana, la reencarnación es uno de los elementos que mejor nos permite comprender la libertad del ser humano. Porque si no tenemos reencarnación, tenemos dos opciones, o bien el materialismo actualmente marcha por unos derroteros bastante deterministas, puesto que todo lo que somos es resultado de nuestra organización física y, pues, en definitiva, todo depende de la estructura que hemos heredado genéticamente. Cada uno es como es porque tiene una estructura nerviosa, una estructura cerebral que le hace ser así. Aunque hay corrientes que dicen que nuestro cerebro es plástico y que se puede modificar, aquí está la pregunta clave de qué es lo que hace que consideremos que tenemos que cambiar. Si es algo que nos viene también dado por nuestra estructura biológica, al final no dejamos de ser seres determinados y por lo tanto no somos libres. El ser ontológico no es un ser libre realmente. Está condicionado por su estructura biológica, por su estructura nerviosa, por su estructura mental hereditaria. Y luego tendríamos el determinismo religioso, según el cual Dios nos ha creado al nacer y nos ha creado con una serie de características. Y si Dios me ha creado con una serie de características, en el fondo yo soy lo que Dios ha hecho de mí.
Sin embargo, con la reencarnación, y lo veremos más adelante, la cuestión de la libertad en el ser humano adquiere un nuevo sentido. Nosotros ya no somos seres determinados por nada ni nadie. Somos seres que nos vamos construyendo a nosotros mismos a lo largo de diferentes existencias y a lo largo de diferentes experiencias reencarnatorias. Por lo tanto, aunque obviamente esto no es una prueba de la reencarnación, no cabe duda de que la reencarnación responde con bastante solvencia, con bastante seguridad a estas cuestiones filosóficas y estas cuestiones existenciales que hacen parte del ser humano. También podemos encontrar bases morales para hablar de la idea de la reencarnación. Y la reencarnación nos permite comprender de una forma general, y esto quiero resaltarlo, de una forma general, problemas como, por ejemplo, la existencia del sufrimiento, la existencia del dolor, las diferencias entre los seres humanos, las desigualdades de diverso tipo que existen entre todos nosotros. Con la reencarnación y el modelo reencarnatorio, nosotros podemos saber que cada uno de nosotros nos vamos construyendo a nosotros mismos y que cada uno de nosotros vamos siendo responsables de nuestro proceso de crecimiento, de nuestro proceso de evolución. Ahora bien, esta comprensión, comprender a través de la reencarnación, que muchas veces aquello que somos es consecuencia de nuestro trabajo, de nuestro progreso, de nuestra adquisición personal, no implica que se acepte de forma resignada todo lo que nos pasa. La reencarnación no puede existir para decir, no, como yo este sufrimiento es porque hice tal cosa, yo tengo que resignarme delante del dolor, tengo que resignarme delante del sufrimiento, tengo que resignarme delante de mi situación actual y no trabajar para mejorar. Todo lo contrario. La idea de la reencarnación, tal y como el espiritismo la entiende, al darnos con la comprensión de cuáles pueden ser las causas generales de todos estos problemas existenciales que traen de cabeza a la mayoría de los filósofos, nos permite y nos da herramientas para superarlas. Y digo que entendemos de forma general porque desde mi punto de vista es un error deducir que si alguien tiene determinado problema o determinada experiencia en su vida es porque ha hecho determinada cosa en una vida anterior. Esto desde mi punto de vista es un error porque de alguna forma estamos prejuzgando a esa persona. Nosotros no conocemos todos los mecanismos evolutivos que nos presenta la reencarnación, que nos presenta la ley, para determinar con total exactitud o con total rotundidad cuál es la causa de la situación por la que determinada persona está pasando. No conocemos realmente el pasado espiritual de esa persona. ¿Quién sabe si es esa experiencia, no es una experiencia que sea natural, que esa persona pasa como todos en algún momento de nuestra experiencia, tengamos que pasar por esa experiencia y no necesariamente consecuencia de un acto del pasado? Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha cautela cuando hacemos esas relaciones entre lo que hoy tiene alguien con lo que creemos que ha sido en una existencia anterior. Porque, repito, nuestro conocimiento de las leyes evolutivas es un conocimiento muy básico todavía como para aventurarnos a dar este tipo de soluciones. Y luego también hay unas bases que, bueno, generalmente se llaman científicas, aunque, por supuesto, no todas podrían conceptualizarse como científicas. Muchas son simplemente evidencias que sugieren la posibilidad de la reencarnación.
Y esto hay que tenerlo en cuenta porque para catalogar algo como científico debe haber seguido un método de investigación perfectamente validado, perfectamente comprobado, y no siempre esto pasa con estas evidencias de la reencarnación. Pero bueno, hay por lo menos elementos evidenciales que nos pueden hacer pensar en la reencarnación. Entre otros, por ejemplo, recuerdos de vidas anteriores. Hoy sabemos que hay personas que narran recordar lo que han hecho en una reencarnación anterior. Luego, informaciones obtenidas por vía mediúmnica. Hay casos donde a través de un medium alguien ha manifestado una encarnación siguiente y luego esa persona ha dado evidencias que se confirman a través de la mediunidad y a través de las comunicaciones que dio antes de encarnar. Esto, bueno, pues podría ser también marcas de nacimiento, personas que a lo mejor mueren por un disparo y luego renacen y tienen una marca en el nuevo cuerpo en el mismo sitio donde se produjo ese disparo. Y esto unido al recuerdo de vidas anteriores, pues puede ser también una evidencia de la reencarnación. Y estoy hablando de evidencias, no estoy hablando de pruebas, ni mucho menos de pruebas científicas. Por ejemplo, los niños prodigio. Son niños que con 4 años, ese niño no ha aprendido nunca, por ejemplo, matemáticas, y con 4 años, de buenas a primeras, toma un lápiz y resuelve, por ejemplo, una integral o resuelve, por ejemplo, un problema matemático sumamente complejo, sin haber nunca estudiado matemáticas y haber estudiado ese tema, ¿no? ¿De dónde viene esa información? Se sabe que por la herencia no es posible. Entonces, habría que buscar la causa de dónde viene esa información, porque se dice, bueno, es la genialidad, pero habría que explicar cuál es esa genialidad y cuál es la causa de esa genialidad. Y luego estudios por medio de la hipnosis regresiva. Hay algunos autores que han practicado la hipnosis en pacientes y pues también sugieren la reencarnación. Brian Weiss, que quizás es el más conocido, y aunque su libro Muchas vidas, muchos maestros es quizás su libro más conocido, creo que tiene otro libro que, por lo menos a nivel de evidencia de la reencarnación, es más útil, que es Lazos de amor. Ese libro es un libro muy interesante donde sugiere la evidencia de la reencarnación. Helen Wambach, por ejemplo, también realizó un estudio bastante interesante. Es decir, sí es verdad que quizás sea muy aventurado hablar de pruebas científicas de la reencarnación, lo que no cabe duda es que hay evidencias que apuntan, que sugieren la reencarnación. Una de estas evidencias, que a mí por lo menos es de las que más me impactó cuando la conocí, fue el caso de la familia Leininger, sobre todo de su hijo James Leininger, que desde que tenía 2, 3 años sentía una atracción y una fascinación por los aviones. Me parece que a la edad de 4 o 5 años empezó a tener pesadillas y en esas pesadillas él narraba a sus padres que moría en un avión que se había estrellado. Él era piloto de avión, se había estrellado en la Segunda Guerra Mundial y él moría entre llamas. Eran las pesadillas que este niño tenía. Como las pesadillas eran muy recurrentes, 2, 3 en semanas, se pusieron en contacto con especialistas que empezaron a tratar estas pesadillas y le pedían al niño que hablara de esas pesadillas, que las verbalizara. Y uno de estos especialistas fue la doctora Carol Bowman. Ella acepta la idea de la reencarnación, de hecho estuvo en España, me parece que era el año 2012, en el Congreso Mundial de Espiritismo, dando una conferencia precisamente sobre esto, sobre pruebas de la reencarnación. Entonces ella estudió el caso de James Leininger y un proceso de investigación descubrió datos realmente interesantes. Por ejemplo, con 5 o 6 años nombró el portaaviones de donde despegó su avión, en la Toma Bay. Esto no se encontraba
ni había posibilidad de que este niño supiera la existencia de este portaaviones. Identificó precisamente, exactamente, la zona geográfica donde se estrelló su avión, donde él consideraba que se estrelló su avión. Identificó perfectamente el lugar exacto donde impactó el proyectil. En el avión, el proyectil impactó justo en medio del motor e identificó la zona exacta donde había impactado ese proyectil. Además tenía conocimientos muy grandes de los aviones de la Segunda Guerra Mundial, pero no de detalles que se pueden leer en los libros, no de cosas que son particulares, que son muy características de determinado modelo, de determinado tipo de avión, y él las conocía perfectamente. Identificó con nombres a antiguos compañeros que validaron su historia. Por ejemplo, uno de ellos se llamaba Jack Larsen, y él, sin conocer a nadie de esta historia y antes del proceso de investigación, ya nombraba a un tal Jack Larsen que estaba vivo todavía y que posteriormente ratificó la historia de Jace Leininger e identificó detalles familiares corroborados por una hermana. Yo les voy a poner aquí el libro Recuerdos del alma, es un libro, es interesante, y aquí tienen, por ejemplo, una foto de James con su hermana. En una entrevista que le hicieron a su hermana, ella declaraba que sin duda ahí había algo espiritual, que no es posible que ese niño conociera tantos detalles íntimos que solo ella conoce en la actualidad. Y ella se quedó muy impactada, se quedó muy impresionada con los relatos que James le hacía, incluso identificando cuadros que su madre había pintado, etc. Y él es un compañero, el de la foto de abajo, él es un compañero que sirvió en el Natoma Bay y igualmente se quedó muy sorprendido de muchas experiencias contadas por el niño que nadie las podía saber porque no estaban en libros, no estaban en documentales. Este niño se identificó como Jace Houston Jr. Él era un piloto que sirvió en la Segunda Guerra Mundial y que murió en un accidente de avión. Cuando le preguntaban al niño, ¿cómo te llamas en tu encarnación anterior? Él respondía James. Y había un problema porque el niño también se llamaba James. Entonces empezaron a pensar que no recordaba el nombre. Pero a medida que fueron investigando, se dieron cuenta que todas las descripciones que hacía coincidían con este piloto. El avión, la día que despega, todo coincidía con este piloto. Y había algo muy interesante porque el piloto se llamaba James Jr., es decir, el padre del piloto también se llamaba James, el piloto se llamaba James y el niño se llamaba James. Pues bien, antes de toda la investigación, cuando el niño hacía dibujos, y aquí tenéis dos dibujos, él firmaba como James 3. Fíjense, en los dos dibujos pone James 3. Y cuando le preguntaban los padres, ¿por qué firmas como James 3? Él decía, porque yo soy el tercero de los James. Yo soy el tercer James. Cuando se descubre toda la historia, tiene sentido. El padre de James Houston se llamaba James, el piloto, y él que también se llamaba James. Por eso el niño, recordando esa experiencia de una reencarnación anterior, firmaba como James 3. Y podríamos seguir dando muchos detalles al respecto de este caso, porque es un caso, desde mi punto de vista, verdaderamente fascinante. Pero el objetivo de esta exposición no es hablar de evidencias que apunten a la reencarnación, sino hacer una valoración de cómo la reencarnación se entiende y se enfoca en el espiritismo. Todos sabemos que las mejores ideas, si no son comprendidas adecuadamente, si no son vistas desde un sentido lógico, pueden convertirse en objeto de dogma y de fanatismo, perpetuando ideas ya superadas. Y creo que hay que prestar especial cuidado para que esto no pase en la filosofía espírita.
Porque si bien es cierto que la reencarnación, como hemos visto, es una propuesta realmente interesante delante de los desafíos existenciales del ser humano, si nosotros no hacemos un enfoque correcto, dinámico, racional, progresista de la reencarnación, podemos transformar la reencarnación en un medio de castigo, en un medio de punición, que en definitiva es una reminiscencia de los conceptos de castigo y de punición que hemos heredado en nuestra cultura. Por eso creo que hay una serie de elementos que hay que tener en cuenta cuando hacemos un enfoque de la reencarnación dentro del espiritismo. Y aquí voy a hablar de lo que desde mi punto de vista la reencarnación no es para el espiritismo y de lo que sí es la reencarnación para el espiritismo. Vamos a empezar con esta primera. ¿Qué no es o qué no debería ser la reencarnación para el espiritismo? Para mí es un error ubicar la reencarnación como medio de punición, de purga o de castigo para faltas cometidas por el espíritu, para errores cometidos por el espíritu. La reencarnación no tiene la finalidad de que paguemos, de que purguemos, de ser castigados por los errores que hemos cometido. Nosotros vivimos actualmente en una sociedad que ha heredado la cultura judeocristiana. Y esta cultura judeocristiana tiene una serie de características. Por ejemplo, tiene un Dios personal, tiene un Dios que interviene en la historia, de ahí aparece la idea del Dios de las guerras, del Dios que interviene en las guerras haciendo que su pueblo venza a el que no es su pueblo, es decir, un Dios que interviene en el proceso histórico de la humanidad, un Dios que premia y castiga. Sin embargo, el espiritismo no presenta un Dios personal, sino un Dios impersonal. No es un Dios persona que atiende directamente a los seres humanos. Para el espiritismo, Dios es la inteligencia suprema y la causa primera de todas las cosas. Por lo tanto, Dios, al no ser personal, no es un Dios que ha intervenido en el proceso histórico de la humanidad. Y por lo tanto, no es un Dios que premia ni castiga. El proceso histórico de la humanidad es un proceso que nos pertenece a los seres humanos. Y es por eso que tenemos libre albedrío, porque un Dios que interviene en la historia, que hace y deshace, nos da libertad, nos da libre albedrío a los seres humanos. Si nosotros consideramos, y para los espíritas la libertad es fundamental, que la libertad es una de las cuestiones básicas del ser humano, no podemos tener un Dios personal y un Dios que interviene en la historia. Y por lo tanto, no es un Dios que premia o castiga a la humanidad. ¿Qué sucede desde el punto de vista reencarnatorio para nosotros los espiritistas? Que hay unas leyes que son naturales. Esas leyes naturales se engloban dentro del aspecto físico y dentro del aspecto moral, dentro del aspecto material y dentro del aspecto espiritual. Si yo no observo una ley natural, eso tiene para mí unas consecuencias. Y lo que estoy haciendo es simplemente cosechando, por así decir, o recogiendo las consecuencias de mi inobservancia de la ley natural, en todos los aspectos, tanto en el aspecto material como en el aspecto espiritual. Por ejemplo, nosotros sabemos que existe una ley, que es la ley de la gravedad. La ley de la gravedad determina que todo cuerpo se atrae entre sí, que los cuerpos se atraen entre sí. Nosotros estamos condicionados por la gravedad de nuestro planeta Tierra. Todo cuerpo que está en la superficie de la Tierra es atraído hacia el centro de la Tierra, ¿no? Si yo cojo una piedra, por ejemplo, la lanzo hacia arriba y me pongo en la trayectoria de caída, la piedra me va a golpear y posiblemente me haga daño. ¿Hay ahí un proceso de castigo? ¿Hay algún proceso de punición? No.
Nadie me está castigando, nadie me está puniendo por lo que he hecho. Es que yo no he tenido en cuenta la ley de la gravedad. Me he puesto en la trayectoria de caída y la piedra me ha golpeado. Para nosotros los espíritas, la reencarnación no es un elemento de punición, purga o castigo de nadie. No hay nadie que nos castiga, no hay nadie que purga nuestros pecados. Es la consecuencia simplemente de no haber observado las leyes naturales. Entonces, lo que yo soy hoy es el resultado de mi experiencia evolutiva a lo largo de mi historia como espíritu, pero sin premios, sin castigos, sin puniciones, sin nada divino. Dios no interviene. Son las leyes naturales las que van procesando y van guiando mi proceso evolutivo. Es bastante común que palabras como castigo, purga, no se empleen en el movimiento espírita. Pero hay una palabra que se usa mucho, que es la palabra expiación. Y aquí me voy a permitir unas reflexiones personales, porque desde mi punto de vista, la palabra expiación es una palabra impropia, es una palabra que no se debería usar actualmente en el movimiento espírita, porque la palabra expiación tiene como significado borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de algún sacrificio. Hay algunas otras definiciones, pero otra que está relacionada con la religión es purificar algo profanado como un templo. Ahora bien, desde el punto de vista espírita habría que preguntarnos, ¿el sacrificio, el dolor, borra el error? Si yo tengo un error y yo sufro o cometo un error y yo sufro, ¿estoy rectificando el error? El sufrimiento no rectifica el error. El sufrimiento no borra la culpa. Si yo he hecho algo mal, he hecho algo mal, aunque luego sufra. ¿Qué es lo que repara? ¿Qué es lo que de alguna forma nos equilibra delante de la ley? El bien. Cuando nosotros nos comportamos correctamente. El dolor muchas veces es la consecuencia natural de no haber observado la ley. Pero el dolor no tiene efectos de purificación, efectos de reparación. Algo se repara cuando se rectifica el daño. Y el dolor no necesariamente rectifica el daño. Por lo tanto, la palabra expiación, que es borrar la culpa, borrar el error por intermedio del sufrimiento, no corresponde con la idea evolutiva que el espiritismo plantea al respecto de la reencarnación. No es necesario sufrir. El sufrimiento puede ser una llamada de atención, pero lo importante es el buen comportamiento. Lo importante es crecer espiritualmente. Entonces, desde mi punto de vista, la palabra expiación es una palabra impropia. Luego está también, dentro del concepto de expiación, lo que se conoce como expiación vicaria, que es borrar las culpas, purificarse de ellas por medio del sacrificio de un tercero, ya sea un animal, una persona, incluso autoflagelándonos, pero la idea central es resarcir una deuda contraída con Dios. Por ejemplo, en el judaísmo, en la época de Jesús y anteriormente a él, la expiación consistía en los sacrificios de animales en el templo. Era una forma de expiar los pecados del pueblo, de expiar los pecados y de alguna forma reconciliarse con Dios. Y en el cristianismo el concepto de expiación vicaria viene por la expiación de Jesús para la salvación por la humanidad. Todos estos conceptos no son conceptos espíritas y están muy ligados al concepto de expiación. Por lo tanto, desde mi punto de vista, creo que es importante actualizar el uso del lenguaje y la palabra expiación no encaja en el concepto evolutivo progresista que tiene el espiritismo al respecto de la reencarnación. Cuando les explico todo esto a algunos espíritas que sí aceptan y que quieren seguir usando la palabra expiación,
me dicen al final, bueno, sí, es verdad, tienes razón, estoy de acuerdo en todo lo que dices, pero es que Cardé la usó y no podemos ahora, si Cardé usó esa palabra, decir yo esto lo cambio. No podemos cambiar los textos de Cardé, son los que son, pero sí podemos optar por usar o no usar esa palabra. Por ejemplo, en la época de Cardé, y Cardé también lo hace, a personas que tienen ciertos grados de discapacidad psíquica les llamaba idiotas o cretinos, porque era la forma en cómo se definían a esas personas en esa época. Y hoy no creo que a nadie en el movimiento espírita se nos ocurra la palabra idiota al referirnos a una persona que tiene una discapacidad psíquica. Por lo tanto, el uso correcto de las palabras de acuerdo a la cultura en la que nos encontramos y la época en la que nos encontramos no es modificar la esencia del pensamiento de Allan Kardec. Por lo tanto, desde mi punto de vista, no es correcto usar la palabra expiación en el espiritismo. Otra forma errónea, desde mi punto de vista, es usar la reencarnación para justificar el dolor, para justificar el sufrimiento. El dolor, como hemos dicho, es una consecuencia de, pero la evolución se da por el aprendizaje. Vamos a volver al concepto de la gravedad. Si yo lanzo una piedra y me golpea, lógicamente ese dolor me va a enseñar que no tengo por qué y que no tengo que lanzar una piedra y ponerme debajo en su caída. Pero necesito pasar por esa experiencia, necesito pasar porque la piedra me golpee para darme cuenta de que no tengo que ponerme debajo de la piedra, de ninguna forma. Yo puedo observar, puedo deducir las consecuencias que puede tener el ponerme debajo en la trayectoria de caída de la piedra. Por lo tanto, aunque el dolor puede ser una consecuencia, no es necesario para el proceso evolutivo. Si una persona estudia, se esfuerza, si una persona hace un trabajo por ir evolucionando tanto intelectual como moralmente, no es necesario pasar por procesos de dolor, pasar por procesos de sufrimiento. Por lo tanto, la reencarnación no puede servir como justificación del dolor, sino todo lo contrario. La reencarnación es un estímulo para que trabajemos en la superación del sufrimiento, porque ese trabajo en la superación del sufrimiento ya es un progreso y ya es una actividad y puede ser la forma en la que nosotros tengamos de evolucionar. Cuando justificamos el dolor por intermedio de la reencarnación, se llegan a cometer errores gravísimos. Yo recuerdo que hace tiempo, hace ya muchos años, asistí a una conferencia de un orador espírita. Creo que él ya dejó el espiritismo, pero era espírita en ese momento, por lo menos se llamaba espírita, que además era medium, y él contó una historia en la cual una señora llegó y le preguntó por qué su marido la maltrataba, la trataba muy mal. No era maltrato físico, pero sí era un maltrato psicológico, y esa mujer estaba desesperada. Y la solución que le dio este medium, este supuesto espírita, es que aguantara hasta el final. No te separes de tu marido, aguanta hasta el final. Y le dice lo siguiente: porque si tú te separas, tú volverás con él en la reencarnación siguiente. Y sufrirás nuevamente con él durante toda la reencarnación siguiente. Y luego contó un chiste que tampoco tiene tanta gracia, que dice: entonces la mujer me dijo, bueno, yo voy a aguantar toda esta existencia, pero para la siguiente, si él reencarna en Brasil, yo reencarno en Japón. ¿Creen realmente que esta es una forma de entender la reencarnación? Esta mujer estaba aprendiendo, se estaba superando por sufrir ese maltrato con el marido, de ninguna forma. Porque su anhelo era terminar cuanto antes esta reencarnación y olvidarse del marido. No estaba aprendiendo nada. Entonces se cometen errores muy graves cuando intentamos justificar
la reencarnación como una justificación del dolor. Y luego, cuando se emplea para la curiosidad, y a veces se llegan a bastantes absurdos, como cuando queremos descubrir quién fue en una reencarnación anterior, si fulanito y menganito ha sido fulanito, petranito de una reencarnación anterior. Yo oí a un divulgador espírita hablar de las que llamaba las reencarnaciones de Chico Javier, y él decía que Chico Javier había sido Juan Evangelista, luego Francisco de Asís, Juan Hus, Allan Kardec y por último Chico Javier. Esto es absurdo, esto no es serio. La reencarnación no puede presentarse con estas cuestiones. Si nosotros identificamos por intermedio de la evidencia que alguien puede ser la reencarnación de, pues podemos estudiar esto, pero crear estas ideas me parece que no debe estar en el espiritismo. La idea de la reencarnación en el espiritismo no puede estar sometida a estos casos ridículos, de absurdos, donde lo único que se plantea es la curiosidad. Ya hemos visto lo que no es la reencarnación para el espiritismo y ahora vamos a ver lo que sí es o cómo debería verse la reencarnación en el espiritismo. Y la reencarnación en el espiritismo principalmente es un medio de progreso. Y vamos a ver muy rápidamente, porque creo que me estoy entreteniendo mucho en algunos temas y voy justito de tiempo, entonces voy a intentar aligerar ahora en esta parte final. Y aquí vamos a ver cómo para el espiritismo la reencarnación es un proceso de progreso, es un proceso de evolución. Si recurrimos al libro de los espíritus, la pregunta 115, Kardec preguntó algo que es muy interesante. ¿Hay espíritus que fueron creados buenos y otros malos? Esa pregunta nace claramente de la observación. Es una pregunta filosófica, es una pregunta trascendental muy importante. Y la respuesta de los espíritus fue lo siguiente: Dios crea a todos los espíritus sencillos e ignorantes, es decir, faltos de ciencia, y dio a cada uno de ellos una misión con objeto de ilustrarlos y hacerles llegar progresivamente a la perfección por medio del conocimiento de la verdad y aproximarse a él. La respuesta de los espíritus es clara: no, Dios no crea a unos buenos y a otros malos. Porque si creara a unos buenos y a otros malos, ¿qué justicia es esa? ¿Cómo nos crea? Iguales. Pero para que podamos entender el concepto de igualdad, tienen que ser todos en la misma línea de salida. Y por eso los espíritus dicen sencillos e ignorantes. ¿Cómo entender ese concepto de sencillo e ignorante? Sencillo significa que no tiene dificultad, que no tiene artificio ni composición, dicho de una cosa que tiene menos cuerpo que otra de su especie. Ignorante, que ignora o desconoce algo, que carece de cultura o conocimientos. En definitiva, cuando los espíritus nos dicen y responden a Kardec que Dios nos ha creado sencillos e ignorantes, lo que nos están diciendo es que todos partimos de la misma base, que todos partimos de cero, que en nosotros no hay conocimiento, no hay complejidad moral, no hay una estructura psicológica de ningún tipo, es decir, todos los espíritus partimos de cero. ¿Qué significa partir de cero? ¿Se puede determinar que el punto de partida del espíritu está en el ser humano o es anterior a él? Es decir, nosotros, los espíritus, empezamos nuestro proceso evolutivo de cero en el ser humano o es anterior a él. Este es un tema complejo y es un tema complejo porque existe una aparente contradicción en la obra de Kardec y ahora veremos en qué consiste esa contradicción. Otra complejidad añadida es la dificultad a la hora de delimitar el concepto de espíritu. Y por supuesto que también hay muy poco trabajo de investigación a este respecto. Pero
cualquiera que observe al ser humano primitivo comprende que ya no es un ser sencillo e ignorante, que ya hay una complejidad, ya hay una estructura en el ser humano primitivo. Y esa estructura es una estructura que se ha adquirido por intermedio de la evolución biológica. Y a la vez, los espíritas consideramos que esa estructura se adquiere también por intermedio de la evolución espiritual. Pero no nos adelantemos y vamos a ver qué van planteando los espíritus. En la pregunta 597, Allan Kardec aborda la cuestión de forma directa. Puesto que los animales tienen una inteligencia que les da cierta libertad de acción, ¿existe en ellos un principio independiente a la materia? Y los espíritus contestan que sí, y que ese principio sobrevive al cuerpo. Y Kardec pregunta, ¿ese principio es un alma semejante a la del hombre? Y contestan, si así lo queréis, también es un alma. Esto depende del sentido que se dé a esta palabra, pero es inferior a la del hombre. Y aquí hay algo que es muy interesante. Dice, del alma de los animales a la del hombre va tanta diferencia como del alma humana a Dios. Según esto, el ser humano no ha llegado, el espíritu humano, no ha llegado a su condición de espíritu humano por intermedio de un proceso evolutivo similar y paralelo al proceso biológico. Porque según esto, igual que nosotros nunca seremos Dios, los animales nunca serán espíritus humanos. Esto a Kardec no se quedó satisfecho de esta respuesta y siguió interrogando. Hay que tener en cuenta que las primeras respuestas están dadas en el libro de los espíritus del año 1857, pero luego sabemos que el libro de los espíritus en una nueva edición apareció con mucho más amplio y muchas de estas preguntas no están en la primera edición y sí están ya en la segunda. Luego pasaron un periodo de 3 años, 3, 4 años entre el periodo en el que se dan las primeras respuestas y las que se dan las siguientes. Y en la pregunta 604, pregunta Kardec, siendo siempre inferiores al hombre los animales, es lo que se deduce de la respuesta anterior, aunque perfeccionándose en los mundos superiores, resultaría que Dios ha creado seres intelectuales perpetuamente condenados a la inferioridad, lo que parece no estar conforme con la unidad de miras y de progreso que en todas sus obras se observa. Es claro que Kardec no estaba conforme con esa idea de los espíritus y siguió preguntando. Por eso, cuando muchas veces se dice el espiritismo es de los espíritus, bueno, los espíritus colaboran, ¿no? Pero el creador, el que construye, el que da cuerpo ideológico al espiritismo, fundamentalmente es Kardec. Y aquí se ve que Kardec no estaba de acuerdo con la idea de los espíritus y sigue preguntándoles y contestan. Todo se encadena en la naturaleza por lazos que no podéis ver aún y las cosas en apariencia más disparatadas tienen puntos de contacto que nunca llegará a comprender el hombre en su actual estado. Entended bien que Dios no puede contradecirse y que en la naturaleza todo se armoniza por medio de leyes generales que nunca se separan de la sublime sabiduría del Creador. Esta respuesta no responde realmente a la pregunta de Kardec, porque le dice, bueno, es que hay cosas que no sabéis y que no podéis comprender, que es una forma muy fácil, por otro lado, de evitar la complejidad de ciertas preguntas. Yo creo que aquí el espíritu que contesta esta pregunta no sabía muy bien y de alguna forma da una evasiva. En mi opinión, la siguiente dice lo siguiente, la siguiente pregunta. ¿De dónde toman los animales el principio inteligente que constituye la especie particular de alma de que están dotados? Del elemento inteligente universal. Y aquí Kardec dice, cuidado, ¿por qué me estáis diciendo algo que a mí me parece extraño? Y repregunta, ¿la inteligencia del hombre y la de los animales dimanan pues de un principio único? Esta pregunta a mí me parece fascinante. Porque si dimanan de un principio único,
¿Qué indica que la del hombre pueda desarrollarse más que la de los animales? Sí, empieza las dos en el mismo principio y tienen un principio único. Esta pregunta de Kardec es de una sabiduría y de una con una picardía extrema. Y contestan, sin duda alguna, pero en el hombre ha experimentado una elaboración que la hace superior a la que anima al bruto. Y aquí la respuesta ya empieza a cambiar el matiz. Las dos tienen el mismo principio, pero en el hombre ha habido una elaboración. Ahora, que haya habido una elaboración no implica que la otra no pueda tener también una elaboración. Seguimos. 607. Se ha dicho que el alma del hombre en su origen es el estado de infancia en la vida corporal, que apenas destella de su inteligencia y que se ensaya en la vida. ¿Dónde pasa el espíritu por esa primera fase? Es decir, esa primera fase donde el alma simplemente destella su inteligencia y se ensaya la vida, ¿dónde pasa esa primera fase? Y la respuesta, en una serie de existencias que precede al periodo que llamáis humanidad. Y aquí la pregunta de Kardec es obvia. Parece pues que el alma ha sido el principio inteligente de los seres inferiores de la creación. Recordar que en la época de Kardec a los animales se les llamaba seres inferiores, hoy sería impropio, ¿no? Y la respuesta de los espíritus. ¿No hemos dicho que todo se encadena y tiende a la unidad en la naturaleza? En esos seres que estáis muy lejos de conocerlos en su totalidad, se elabora el principio inteligente, se individualiza poco a poco y se ensaya en la vida. Como hemos dicho, este es, hasta cierto punto, un trabajo preparatorio como el de la germinación. Disculpen, pero es que me da así una tos. Después del cual el principio inteligente experimenta una transformación y se convierte en espíritu. Entonces empieza para él el periodo de la humanidad y con él la conciencia de su porvenir, la distinción del bien y el mal y la responsabilidad de sus actos, como después del periodo de la infancia viene el de la adolescencia, luego la juventud y en fin la edad madura. Fijaos que en un primer momento la idea de los espíritus es muy distinta de esta otra. En un primer momento el alma de los animales es totalmente distinta al alma de los seres humanos. El alma de los animales está condenada perpetuamente a ser alma de los animales, mientras que el alma de los seres humanos está llamada a evolucionar, a crecer, a progresar y a comprender. Y aquí el alma empieza su desarrollo en los animales para, una vez llegado un cierto momento, sufrir una transformación, hablar ya así de un espíritu propiamente dicho y empezar su periodo de humanidad. Vemos, por lo tanto, cómo las ideas en el movimiento espírita han ido evolucionando. Sintetizando, Dios nos crea todos iguales, es decir, nos crea sencillos e ignorantes. El principio espiritual desarrolla sus primeros procesos en los estados iniciales de la evolución biológica. Aquí hay autores que hablan que realmente el principio espiritual pasa primero por el mineral, pero estos estudios a mí me parecen complejos. No los descarto, pero me parecen complejos. Creo que por ahora podemos empezar que el principio espiritual desarrolla sus primeros procesos en los estados iniciales de la evolución biológica. En estos procesos se produce una simbiosis. Hay una colaboración entre la materia y el espíritu. El espíritu dinamiza la materia, todo el proceso de evolución de la materia de alguna forma está regido por el principio espiritual, pero a la vez el principio espiritual va adquiriendo una serie de automatismos procedentes de la materia. En los procesos más desarrollados de la evolución biológica adquiere inteligencia, adquiere emociones, y habría que hablar también de la posibilidad de que ahí ya hubiera una conciencia embrionaria, porque hoy en día hay estudios que parecen demostrar que, por ejemplo, los monos tienen autoconciencia, o por lo menos una autoconciencia embrionaria. Sí es verdad que no es una conciencia reflexiva.
y después de una elaboración, que no sabemos muy bien cómo se produce, llegamos al periodo humano. En el periodo humano desarrollamos la conciencia de nosotros mismos y la distinción del bien y el mal, y ahí es donde empieza el proceso de crecimiento consciente por intermedio del libre albedrío. En este proceso, ya voy terminando, entraríamos en una fase primitiva en el que este ser humano, ya espíritu propiamente dicho, empieza a tomar conciencia de sus necesidades básicas y trabaja conscientemente para adquirirlas eficazmente. Empieza ahí el desarrollo de herramientas que le faciliten su contacto con la naturaleza y empieza a utilizar la naturaleza de forma favorable, como por ejemplo el fuego. Empieza a desarrollar un sentimiento gregario, puesto que se da cuenta que el grupo tiene más probabilidades de sobrevivir, y lucha contra los elementos. Y esto le lleva a la construcción de viviendas, a la producción y control del fuego, a la agricultura y posteriormente ya al desarrollo para pasar a una fase de más evolución. Llegaríamos ahí a lo que se designa como fase mágica, donde la relación causa-efecto no es lógica, ya empezamos a descubrir una relación causa-efecto, pero la empezamos a explicar por intermedio del milagro, de la magia, de lo sobrenatural, de los dioses, y ahí empieza ya el surgimiento del concepto religioso, la existencia de un poder superior, y empiezan a desarrollarse cultos a ese poder. Se empiezan a gestar los conceptos de premio y castigo, la ritualización, los sacrificios, las ofrendas, los sacramentos, surge la mitología, con ella la divinización de seres humanos, y vamos evolucionando, vamos creciendo, vamos aprendiendo, hasta llegar a una fase lógica, donde empezamos a preguntarnos el por qué, nos cuestionamos ya las cosas, no simplemente las aceptamos. Surge así la filosofía, por ejemplo, y empezamos a tener una concepción naturalista del mundo. Descubrimos que hay leyes que rigen el mundo y abandonamos la mitología, los ritos, los dogmas, los sacramentos, los ídolos, los milagros, abandonando las creencias. Ya no necesitamos creer, puesto que sabemos. Llegamos a una fase ética, cuando empezamos a desarrollar sentimientos profundos hacia los demás, la empatía, por ejemplo, empezamos a valorar también las necesidades del otro, y se desarrolla aquí ya el sentimiento de solidaridad para llegar a una fase integral, abandonando los mitos, las fantasías, el fanatismo, valoramos la razón como el elemento de saber y unimos a la razón los buenos sentimientos. Este proceso, que se constata históricamente y que se constata dentro de la propia historia de la humanidad, es un proceso que no se produce solamente a nivel, digamos, colectivo, como sociedad y a lo largo de un periodo de la historia. Este proceso también se produce en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, como espíritu individual, va pasando por todas esas fases de crecimiento y de desarrollo. Y esto solo es posible con la reencarnación. Desde mi punto de vista, esta es, o debería ser, la idea germen que tengamos de la reencarnación, abandonando los conceptos de expiación, de punición, de pruebas, de pagar nada, y viéndola como este proceso de crecimiento, de evolución que va a desarrollar toda nuestra potencialidad como espíritu. La reencarnación, por lo tanto, es claramente una propuesta seria, una propuesta profunda, una propuesta que responde a múltiples cuestiones existenciales del ser humano. Y bueno, termino aquí, voy a dejar de compartir. Espero que la exposición haya podido ser útil para todos ustedes y, bueno, si hay dudas, preguntas, comentarios, y puedo, encantado de responderlas. Gracias. Muchísimas gracias, Excelente. Juanjo.
muy clara tu exposición, muy actual, los conceptos coincidimos mucho con tus planteamientos y tienes una cantidad de preguntas que bueno, que te vamos a dejar a Yacira para que te las vaya realizando poco a poco. Sí, tenemos una primera pregunta de Rodolfo Ferreira. Gracias, excelente. ¿Por qué deberíamos descartar la herencia genética como evidencia de la llamada genialidad de ciertos niños? ¿No influye en nada? Gracias. No creo haber dicho eso a lo largo de la exposición. Por supuesto que puede influir la genética, pero la genética no transmite conocimientos aprendidos. Es decir, un niño, un genio, puede nacer con una propensión hacia el cálculo, pero no puede nacer sabiendo cálculo. Es decir, puede tener una facultad extraordinaria para retener los conceptos. Pero es que hay casos de niños, dejando las matemáticas, yendo para la música, que nunca han aprendido y saben. Y eso no se puede transmitir por intermedio de la genética. Entonces, claro que una predisposición genética para la música, para las matemáticas, para cualquier tipo de arte, para cualquier tipo de... favorece esa adquisición del conocimiento. Pero en aquellos casos donde no ha habido adquisición del conocimiento y ya se sabe, es donde no podemos recurrir a la genética. Tenemos una segunda pregunta del señor Rodolfo Ferreira. Dice, ¿y qué pasa cuando se sufre a pesar de un buen comportamiento? Bajo la lupa de la reencarnación y la justicia divina. Gracias. Bueno, en primer lugar, es difícil en muchas ocasiones hacer valoraciones individuales. Nosotros, repito, y lo he dicho a lo largo de la exposición, no sabemos todos los mecanismos evolutivos que existen y no sabemos todos los procesos de aprendizaje por los que pasamos los seres humanos. Yo no descarto que en determinadas circunstancias un dolor de hoy pueda ser generado por una actitud del ayer, como consecuencia natural, es decir, no como una expiación, no como un castigo, sino que lo que hago hoy me genera un problema, me genera un dolor, me genera una dificultad que estoy experimentando en una existencia siguiente. Eso es posible, pero no es la única posibilidad. Hay muchas posibilidades. Es que muchas veces cuando una persona pasa por una experiencia, esa experiencia también aporta un aprendizaje y también aporta algo a ese espíritu. Con lo que quiero decir es que no podemos, en un determinado caso, identificar y porque una persona tenga un problema, tenga un desafío en su vida, decir que ese problema viene inexorablemente de un error cometido en una reencarnación anterior, porque hay muchos otros elementos y muchas otras variables y muchas de ellas no tenemos cómo valorarlas. Entonces, ¿puede ser? Es posible. ¿Pero hay otras posibilidades? Claro que sí. Lo importante es dignificar al ser humano. Y muchas veces, cuando hacemos esas declaraciones, estamos faltando al respeto y a la dignidad del ser humano que está pasando por una experiencia. Porque nadie puede garantizar al 100% que el que está pasando por una experiencia difícil hoy es porque en una reencarnación anterior tuvo un comportamiento negativo. No sabemos. Hay muchos procesos que desconocemos y la ley de la evolución no tiene por qué ser y restringirse a lo poco que sabemos en el espiritismo y en general los seres humanos. Tenemos una pregunta de Sanjoni Andrade. Se entendía como la expiación, como la integración del Espíritu Santo entre la unidad y la dualidad. Es como una reconciliación para volver a la unidad de lo que somos. ¿Esta explicación para usted tiene lógica? Gracias. Bueno, es una modernización de la explicación teológica convencional.
La idea cristiana de la expiación de Jesús es el hecho de que el ser humano en un determinado momento entró en conflicto con Dios. Los motivos todos los sabemos, ¿no? Pero de alguna forma había un conflicto entre el ser humano y Dios. Y la forma de resarcir ese conflicto, desde el punto de vista cristiano, fue la muerte de Jesús en la cruz. Gracias a la muerte de Jesús en la cruz quedó ese conflicto solucionado. Las palabras que ha dicho vienen a ser una interpretación moderna, psicológica, de ese concepto como base. Por supuesto, no comparto ese concepto. Para mí no hay expiación. Ya he hablado de que hay un proceso de evolución. No necesitamos un proceso vicario, ni necesitamos que otro, de una forma o de otra, pague por nosotros. Una pregunta de Eduardo Elorriaga. Con la toma de conciencia de la acción que nos produce dolor y transformarla en una experiencia vívida como aprendizaje, ¿calmaría el dolor? Lógicamente. Lo que pasa es que no siempre el dolor se calma de forma inmediata. Ya hemos dicho que la finalidad del dolor es ayudarnos a comprender el proceso, ayudarnos a comprender el error cometido. Si ya hemos comprendido y hemos integrado ese error, el dolor no es necesario. Pero también hemos visto que hay otras situaciones donde el dolor tiene otro tipo de finalidad. Puede ser una experiencia evolutiva por la que el espíritu pase. Y en este caso, pues, posiblemente el espíritu pase por esa experiencia evolutiva y aprenda algunas cosas. Lo importante de esto es que esto no pasa en unos sí, en otros no. Todos vamos a pasar una vez u otra por estos procesos de aprendizaje, porque son procesos de aprendizaje. Luego, también, y ya lo he comentado, responder de forma total, de forma categórica a muchas de estas preguntas, por lo menos desde mi punto de vista, es imposible, porque repito, desde mi punto de vista creo que hay muchos elementos en los procesos evolutivos que todavía se nos escapan. Una pregunta de Amelie Torres. Saludos. Aunque vayamos progresando y evolucionando como espíritus, ¿es inevitable sufrir en cada encarnación? No, no es bueno, se puede evitar, no hay por qué sufrir en cada encarnación. De hecho, yo siempre digo, el sufrimiento es un proceso inicial. Nosotros creceremos y evolucionaremos sin necesidad del sufrimiento. El sufrimiento es circunstancial. Y siempre suelo poner un ejemplo gráfico. Vamos a suponer que un espíritu ha vivido 1000 años y de esos 1000 años ha sufrido 500 y ya en esos 1000 años pues ha conseguido superar esos procesos primarios de la evolución y ya puede seguir evolucionando sin necesidad de los mecanismos del dolor. Ese espíritu ha sufrido 500 años, ha vivido 1000, ha sufrido el 50%. Cuando ese espíritu, en vez de 1000, haya vivido 10.000, en vez del 50%, habrá sufrido 5%. Y así, a medida que vamos viviendo cada vez más, cada vez será menor el impacto del dolor en el espíritu. Hasta que llegará un momento que el dolor sea algo insignificante en el proceso evolutivo del espíritu. Por eso, cuando se da esa prioridad casi como una condición sine qua non para sufrir al dolor, estamos olvidando que somos espíritus inmortales y que ese dolor está solamente en esas primeras fases. Pero la vida del espíritu es una vida que no va a tener dolor. Nosotros no estamos condenados y abocados al dolor. Nosotros estamos abocados a la realización, a la felicidad, a la plenitud. Y viviremos siempre dentro de ese proceso. El dolor es solamente un paso transitorio de breve duración dentro de la vida del espíritu, que llegará un momento en el que no lo necesitemos y no estará entre nosotros.
Tenemos una pregunta del doctor Fernando Quirós. Saludos. ¿Está predeterminada el día, hora y causa de la muerte de cada persona? No, yo creo que no. Aunque hay quienes dicen que sí, yo no creo que haya una predeterminación del día, hora y causa. Yo creo que puede haber una programación, eso puedo entenderlo. Creo que yo puedo, por ejemplo, decir, voy a vivir una vida pues más o menos hasta los 80, 82 años. Yo creo que es eso más o menos lo que programamos. Podemos programar una vida más longeva, menos longeva, y luego esto, aunque se programe, esto puede ser modificado por diversas circunstancias. Si yo programo una vida muy longeva, pero empiezo a fumar, empiezo a beber, soy imprudente, pues posiblemente viva mucho menos de lo que mi programación inicial. Pero yo no creo que se programe un día, una hora, una fecha exacta. Yo creo que puede haber, sí, una programación en términos generales de más o menos cuál va a ser mi trayecto vital, pero no creo en esa determinación tan rigurosa como programación espiritual. Es una opinión personal totalmente, no podría afirmarlo, claro. Tenemos otra pregunta de Ada Basso. Kardec dice que estamos en un mundo de expiación y prueba. ¿Qué otro modo de nombrarlo que no tengan esos dos adjetivos o nombres? Yo no lo nombraría. Estamos en un mundo en proceso de evolución. Estamos en un mundo que pues, tiene sus peculiaridades. Pero yo no es necesario nombrar un mundo de expiación y pruebas. ¿Por qué? ¿Por qué hay que nombrar ahora el mundo en el que nos encontramos? Yo creo que, de hecho, esto puede, y creo que está llevando a mucha confusión. Hay actualmente muchas ideas en el movimiento espírita que empiezan ya a decir que la Tierra está ya próxima a un mundo de regeneración, que de aquí a poco tiempo no van a encarnar espíritas. Yo creo que todo esto es algo que se aparta de la lógica espírita. Yo creo que el progreso del mundo en el que nos encontramos es el que está a día de hoy y que vamos a seguir un proceso de evolución, un proceso de crecimiento, un proceso de aprendizaje y que la Tierra irá evolucionando como ha venido evolucionando hasta el día de hoy, sin saltos, sin esas cuestiones que muchas veces se plantean en el movimiento espírita. Si quisiéramos hacer una catalogación, pues no se me ocurre ahora ningún nombre, pero se podría pensar un nombre para el momento evolutivo en el que se encuentra la Tierra sin necesidad de recurrir a ese nombre que de alguna forma pues evoca tradiciones culturales que creo que a día de hoy están bastante superadas. Una pregunta de Héctor Echeverría. ¿Qué positivo o negativo tiene la regresión? ¿Nos permitiría comprender nuestra realidad de hoy? Esto para mejorarnos. Bueno, esto quizás debía contestar alguien experto en el tema de la regresión. Lo que he estudiado de la regresión ha sido muy particularmente los casos donde de alguna forma apuntan a la reencarnación. Y ahí yo sí le veo una aplicación positiva porque permite comprender mejor al ser humano. Por supuesto que hay otras líneas de pensamiento y hay muchas personas que han aplicado la regresión a través de la hipnosis o no necesariamente a través de la hipnosis, sino a través de técnicas de relajación y demás, y dicen que tienen efectos terapéuticos, etcétera. No podría decir todos los efectos positivos que tiene la regresión. Lo que sí diría es que si alguien quiere someterse a un proceso de regresión, en primer lugar, que sea con una finalidad, no sea por curiosidad. Y en segundo lugar, lo haga con un especialista capacitado, que no ponga un vídeo en YouTube o que no vaya cualquier persona que dice que hace regresiones, sino que vaya un especialista, alguien que tenga una licenciatura en psicología y que conozca bien en profundidad el proceso de la regresión. Porque el hecho de activar
ciertos archivos que pueden estar o recuerdos que pueden estar en nuestro subconsciente, puede perjudicarnos, puede traer con perturbación, puede traer conflictos a la persona. Y esto tiene que hacerlo alguien que pueda llegar a esos momentos, a esas partes del subconsciente con seguridad y luego pueda eliminar los posibles efectos adversos que tengan lo que revive esta persona. Por lo tanto, mucha prudencia a la hora de trabajar con la regresión y, repito, personas que realmente estén cualificadas. La pregunta de Clara Román Odio. ¿Piensas que alguien, sino Dios, interviene por nosotros a nuestro favor? Bueno, yo creo que hay una comunión de pensamientos entre el plano espiritual y nosotros, los espíritus encarnados, y que determinados espíritus pueden ayudarnos en nuestro proceso de crecimiento, en nuestro proceso de evolución, pero nos pueden ayudar siempre sin hacer el trabajo que a cada uno nos compete, nos corresponde. Entonces, si se habla de intercesión vicaria para eliminar algo de nosotros, ahí digo que no. Ahora, si es una intercesión a través de la inspiración, a través de la ayuda mental, a través de los buenos consejos, ahí diría que sí. Pero repito, siempre dentro de las leyes naturales, considerando que cada uno tiene que andar su camino. Porque si otro anda el camino por mí, quien se beneficia es el otro. Yo no me beneficio de esa experiencia. La pregunta de Amorín. ¿Los dolores de hoy serán causados por la necesidad de un espíritu de experimentar un cierto aprendizaje solicitado por él mismo? Yo creo que sí, yo creo que podemos, como espíritus, igual que aquí en la Tierra, vamos a suponer, una persona dice, quiero conseguir para este verano un cuerpo estupendo, pues esa persona se machaca en el gimnasio, realiza un sacrificio, realiza un dolor, ¿no? Algo que le cuesta, pero como está esperando en una recompensa, pues lo realiza. Pues de la misma forma, como espíritus, en determinado momento podemos decir, me gustaría pasar por este determinado tipo de experiencias para llegar a este objetivo y para tener este aprendizaje. Creo que sí, creo que es lógico. No tengo más preguntas, no sé si la profesora Yolanda tiene alguna pregunta, hay otros comentarios, pero preguntas. Muchísimos comentarios, felicitaciones acerca de tu exposición, de todos lados, que los vamos a hacer llegar uno por uno, porque de verdad que son muchísimos. Agradecemos que hayas aceptado nuestra invitación. Los vamos a invitar a que nos acompañe el próximo domingo con José Arroyo de Puerto Rico. Gracias, Juan. Una vez más, si quieres hacer alguna reflexión final, te dejo ahora el uso de la palabra. No, simplemente lo que he venido comentando, que la reencarnación es una propuesta totalmente válida, que dignifica al ser humano y que como espíritas creo que debemos también dignificar esta idea. Por lo demás, agradeceros a todos vosotros, a todas vosotras, por haber seguido esta exposición y nada más, encantado de estar aquí. Un abrazo, Juanjo. Están preguntando acerca de si tienes una página y quienes no entraron a tiempo, tienes el canal Espiritismo Hoy y tienes algún otro medio de comunicarse contigo. No, solamente la página es en YouTube, se pone Espiritismo Hoy y ese es mi canal de YouTube. Solo tengo eso, no tengo cuentas en redes sociales ni nada de esto, tengo solamente el canal de YouTube. Un abrazo para todos. Los esperamos el próximo domingo.